Amigos míos, sean bienvenidos a una nueva resolución de anatomía. Soy Martín Caicedo Pifil, conocido en las redes sociales como Dr. Fares, y en esta oportunidad vamos a desarrollar las preguntas del área de anatomía del examen extraordinario a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que fue el último examen extraordinario que se realizó el 2 de febrero del 2020. Cabe recalcar que hace 3 años que la universidad no ha podido realizar un examen de admisión, y recién creo que este 27 de agosto estará realizando el primer examen extraordinario después de una ardua labor de licenciamiento. Como ustedes saben, antes del examen de admisión ordinario, que es el día 3 de septiembre del 2023, para aquellos que vayan a ver posteriormente estos videos, he estado realizando una serie de videos con las resoluciones de los últimos capítulos de anatomía, de los últimos exámenes que se realizaron en la Pedro Ruiz Gallo, y con una acotación especial, que aquellos que quieren algunos exámenes desarrollados y los próximos exámenes que va a ir tomando la universidad, yo los estoy subiendo a un grupo de Facebook que está como UNPRG, resolución de exámenes, y estoy también en la cajita de los comentarios dejando el link del Facebook, el link de mi página de Facebook, el link del grupo de Facebook. En este caso también dejo el link del YouTube, más estoy desarrollando totalmente los exámenes en la plataforma roja. Y también les dejo los links de mi grupo de Telegram. No estoy muy activo por ahí, pero también los dejo porque de vez en cuando subo ahí las fotos, subo ahí los exámenes. Esto se me hace un poco más fácil dejar los exámenes o dejar al menos los archivos en el grupo de Telegram, tanto para mi grupo de medicina como para mi grupo preuniversitario. Vamos a realizar la resolución del examen. Número 1. El coxal está clasificado como hueso plano, largo, sigmoideo, corto, irregular. Cuando nosotros estamos analizando el sistema óseo, como les dije, cuando ustedes vayan a postular a la universidad que sea, tienen que tratar de leer, de ubicar, de encontrar, de comprar, como quieran ustedes decirle, los módulos de esa universidad, porque por ejemplo para esta resolución yo estoy utilizando los módulos del Centro Preuniversitario Juan Francisco Aguinaga Castro, que es el centro preuniversitario de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, sino que acá en el norte al menos hemos cambiado un poquito los nombres, o sea, no están como en otros lugares, ¿no? Como por ejemplo la IDEPUN, la CPRUNC, la CEPUN de Trujillo. Acá tanto nuestra Universidad Nacional tiene un nombre diferente, por eso es que algunos piensan de que la Pedro Ruiz Gallo es privada, cuando no es así. La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo es nacional, ya que no les confunda el nombre. También el Centro Preuniversitario Juan Francisco Aguinaga Castro es el centro que te otorga las vacantes directas para la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, sino que no tiene, ¿no?, digamos, el nombre de CEPUM o NPRG, ¿no? Centro Preuniversitario Juan Francisco Aguinaga Castro. Entonces, los módulos de donde yo les estoy sacando la información son de los módulos del Centro Pre, y como ustedes saben, en las últimas exámenes de admisión han estado tomando preguntas que prácticamente tenían un contexto integral o literal del libro del Tórtora. Entonces hay algunas preguntas de un nivel avanzado en anatomía que son sacadas del libro del Tórtora. El otro libro es el libro de la Duni. Tienen que ustedes comprender eso, ¿ya? Pero para la base basta con su libro del Centro Pre. Para responder esta pregunta de sistema óseo, tenemos que evaluar cuáles son las funciones del esqueleto humano. Las funciones del esqueleto humano son la función de sostén, de protección, ¿ya?, de locomoción. Actúan como los elementos pasivos de la locomoción. Están encargados de la homeostasis mineral. Están encargados de la función hematopoyética, porque ustedes saben que a nivel de la médula ósea roja, por ejemplo, es la que se produce los elementos sanguíneos. También
los huesos almacenan energía, como es el caso de la médula ósea amarilla, compuesto por grasa principalmente, y ustedes saben de que las grasas son las que les dan energía también al cuerpo humano, inclusive más que los carbohidratos. Y de acuerdo a la morfología ósea, existen 4 tipos de huesos, digamos por la forma. Estos huesos son los huesos largos, están también los huesos cortos y los huesos de tipo planos, y también los huesos sesamoideos, 4 tipos que nos evalúan para la Pedro Ruiz Gallo. Los huesos largos, como ya le hemos explicado en videos anteriores, ustedes tienen que leer lo más importante, y por ejemplo en este caso predomina la longitud sobre el ancho y el espesor. Los huesos tienen 3 dimensiones, tienen la dimensión de la longitud, tienen la dimensión del ancho y tienen la dimensión del espesor. Entonces nosotros, por ejemplo, para la longitud lo vamos a ejemplificar o simplificar con L, el ancho con A y el espesor con E. Entonces en los huesos largos la longitud va a predominar sobre el ancho y el espesor. ¿Ya? Obligatoriamente los huesos largos tienen que presentar 2 epífisis y una diáfisis. Además poseen una metáfisis o cartílago de conjunción, ya que este va a ser el encargado del crecimiento en longitud del hueso, es la metáfisis o cartílago de conjunción, y este va a unir a las epífisis con las diáfisis. Por ejemplo, vamos a dibujar un huesito. Entonces las partes externas del hueso son las epífisis. La parte media del hueso son las diáfisis. Esta es la parte media. Y la parte que une tanto a la epífisis con la diáfisis se llama metáfisis. Y en este metáfisis contiene el cartílago de conjunción metáfisis. Ejemplo de huesos largos. Está la fémur, la tibia, el perone, los falanges. Ojo, no crean que por su tamañito. ¿Por qué? Porque los falanges cumplen con tener epífisis y diáfisis. El húmero, el cúbito y el radio. En los huesos cortos, las 3 dimensiones son iguales. O sea, tanto la longitud es igual al ancho y este es igual al espesor. Ejemplo, los huesos del carpo, del tarso y las vértebras. En los huesos planos es el ancho el que predomina sobre el espesor. El ancho es mayor que el espesor, el ancho y el largo. Se encuentran constituidos por el diploe, o sea, son como por las 2 tablitas, y esas 2 tablitas es el diploe. Entonces quiero que entiendan que en estos huesos están los huesos del cráneo, planos, escápula, el esternón y el coxal. Ahí está la respuesta. Entonces, el coxal está clasificado como un hueso. Damos la respuesta, es un hueso de tipo plano. Y los huesos de tipo sesamoideo, que ya son los últimos que vamos a tratar, dan su nombre a sus reducidas dimensiones, pero estos son los que están englobados en los tendones y son inconstantes. Ejemplo de ellos es la rótula, ¿ya? También están por ejemplo, podemos colocarle por ahí una 5ª clasificación a los huesos gornianos, que son huesos incidentales. También pueden estar entre suturas, ¿ya? Tal como es el caso del hueso epactal, que le conocían como el hueso de los incas. Entonces, esos huesos también son inconstantes. Eso también pueden tomarla como una pregunta. Entonces, ustedes ahí ya hemos clasificado al hueso, ya, pero vamos a darle una poquito más de contexto. El coxal contiene 3 estructuras, que es el ilion para la parte superior, el isquio y también el pubis. Entonces, en la parte anterior inferior está el pubis y en la parte posterior inferior está el isquio. Ahora, en algunas ocasiones la Pedro Ruiz Gallo también les ha preguntado acerca de las estructuras del hueso, ¿no? Por ejemplo, les puede preguntar acerca de la forma, de las partes del hueso. Entonces, por ejemplo,
El coxal contiene la cresta ilíaca, contiene lo que son las líneas glúteas, recuerden la anterior, la inferior y la posterior, contiene la espina ilíaca posterior superior, la espina ilíaca posterior inferior, la escotadura ciática mayor, pregunta de examen de admisión, pertenece al coxal en la parte del ilion. Han preguntado también esto, ¿qué hueso contiene la escotadura ciática menor? También la tuberosidad isquiática. El foramen obturador, pregunta de examen de admisión, ¿qué hueso contiene el foramen obturador? El coxal. ¿Ya? El acetábulo, también ha sido pregunta de examen de admisión, ¿qué hueso contiene el acetábulo? El coxal. Por ejemplo, esta división de los coxales, generalmente en los recién nacidos, consiste en 3 huesos separados por cartílago, que es el ilion superior, el pubis antero-inferior y el isquion infero-posterior. A los 23 años de edad se fusionan estos huesos, pregunta de examen de admisión también. Estas 3 estructuras ya están fusionadas. Bueno, acá pueden ustedes, si quieren, mirar algunas otras cosas más que les dejo acerca del coxal, acerca de las láminas. Y vamos a la pregunta número 2. Proteína del músculo liso que se une al calcio durante la contracción. Otra vez este ejemplo les he colocado a ustedes porque es un ejemplo clásico. Viene a cada rato en las preguntas de examen de admisión y ustedes tienen que al menos saber de manera global cuando un impulso nervioso, o sea, el impulso nervioso está llegando a la terminal axónica, las vesículas sinápticas de esta liberan acetilcolina. Miren, por ejemplo, ustedes están viendo acá la placa motora, el botón terminal. Entonces, para la parte de acá va a llegar el impulso y en el botón terminal justo hay vesículas sinápticas y estas vesículas dentro tienen a la acetilcolina y estas la van a liberar. Dice que transmite el impulso por el sarcolemma de la fibra muscular. El impulso viaja enseguida por los túbulos transversos, acá está el túbulo T, transverso sigue el retículo sarcoplásmico. En el otro párrafo nos dice que el impulso transmitido obviamente no desencadena la liberación de iones de calcio. Miren, acá viene ya la respuesta, la liberación de iones de calcio que se combinan con la troponina y hacen que éste tire de la tropomiosina, con lo cual quedan expuestos los sitios ligadores de miosina en la actina. Entonces, esta acetilcolina se va a unir obviamente a sus receptores. ¿Ya? Todo esto a nivel molecular tiene sentido y ustedes lo van a ver mejor en la etapa universitaria, a nivel molecular incluso esto. Porque hasta incluso cada receptor tiene unas subunidades y una disposición de acuerdo a una conformación geométrica, espacial. Lo importante de ustedes es que se graben que sale la acetilcolina, se mete por los túbulos T y llega hacia el interior en este caso de la fibra muscular. El retículo sarcoplásmico de la célula es la que va a liberar calcio. Miren, libera el calcio y este calcio es el que se va a unir, o los iones de calcio que se combinan con la troponina y hacen que este prácticamente tire de la tropomiosina y quedan expuestos, o sea, en los sitios ligadores de miosina en la actina. Ahora, el calcio se une, en este caso, a la troponina de tipo C. Eso es pregunta de examen de admisión clásica. Es el calcio el que se une a la troponina tipo C. Acuérdate, calcio, troponina, C. Acuérdate esto, miosina, después vamos a grabarnos una mnemotecnia, acuérdate, miosina negro y actina rojo. Ya, miosina grueso, actina filamentos delgados. La actina se desplaza sobre la miosina y ahí es donde se inicia la contracción. En la relajación, ya la acetilcolina que ha sido liberada va a ser removida por la acetilcolinesterasa. Ustedes acuérdense de que el prefijo asa es aquel que nos indica alguna enzima que va a degradar a algo. Entonces, en este caso, la acetilcolinesterasa, como ustedes lo ven aquí como la H, va a
remover a la acetilcolina. El retículo sarcoplámico va a recaptar el calcio y la actina retorna a su posición. Finalmente, de esa manera se da por concluido la contracción. Ahora, la energía liberada por la degradación del adenosín trifosfato hace que los puentes cruzados de miosina, ya liguen a la actina y su movimiento provoca el deslizamiento sobre los miofilamentos delgados. Ahora acuérdense, hay miofilamentos gruesos y miofilamentos delgados. Miofilamentos gruesos, miosina, miofilamentos delgados, la actina. Bien, entonces, proteína del músculo liso que se une al calcio durante la contracción es la troponina. ¿Y qué tipo de troponina? La troponina de tipo C. Pregunta número 3, otra vez sistema muscular. Componente del músculo cardíaco que permite la conducción rápida de los potenciales de acción. Alternativa A, tropomiosina. Alternativa B, miosina. Alternativa C, sarcómera. Alternativa D, endocardio. Alternativa E, discos intercalares. Vamos a ver cuáles son las diferencias principales, que también, como les dije, de estas preguntas son clásicas de que se están constantemente repitiendo, constantemente reubicando en los diferentes exámenes de admisión. Ahora, con respecto a los tejidos musculares, nosotros tenemos al tejido muscular esquelético, al tejido muscular cardíaco y al tejido muscular liso. Entonces, tenemos su morfología, localización, núcleos y diferentes y demás características. Entonces, cada uno de estos tiene sus peculiaridades, pero vamos a resaltar lo más importante, en este caso del músculo cardíaco, porque ese es el que nos están preguntando. Entonces, el músculo cardíaco, sus fibras son de tipo cilíndricas, que es parecida a la del músculo esquelético, también tiene fibras cilíndricas, fibras de tipo cilíndricas, pero la del músculo cardíaco son mononucleadas y con discos intercalares. Esta característica de los discos intercalares hace que el potencial de propagación sea más rápido, tienen bastante comunicación. En cambio, el esquelético es no ramificado. Entonces ahí ya tenemos la respuesta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Discos intercalares. ¿Por qué? Porque de esta manera es que se va a propagar más rápido el potencial de acción. El corazón miocardio, ¿dónde está su localización del músculo cardíaco? Está en el corazón miocardio, por lo que dice cardíaco, en las paredes de las venas pulmonares y vena cava superior. ¿Cuántos núcleos tiene? Tiene 1 a 2 núcleos centrales. ¿Por qué tiene 2 núcleos? Porque necesita más energía, necesita más procesamiento. Contiene estrías transversales, como el músculo esquelético, contiene sarcómeras, contiene túbulos T y contiene las uniones a través de los discos intercalares. La contracción es de tipo involuntaria. La fuente de calcio son su retículo sarcoplámico y su líquido extracelular. La velocidad de contracción es intermedia, no se fatiga, su inervación es a través del sistema nervioso vegetativo y no produce tétanos. Ahora, en el músculo esquelético, fibras son cilíndricas, pero a nivel de los núcleos son multinucleadas porque necesitan mayor fuerza, necesitan mayor energía, necesitan más funciones. No tienen fibras ramificadas. Localización: todos los músculos esqueléticos, la lengua, el tercio superior del esófago, pregunta examen de admisión, los músculos extrínsecos del ojo, pregunta examen de admisión, y los músculos laringios. Tiene varios núcleos periféricos, sí tiene estrías transversales, sí tiene sarcómeras, sí tiene túbulos T, no tiene uniones. Pregunta examen de admisión: ¿cuál de los músculos o de los tipos musculares no tiene uniones? El músculo esquelético. ¿Ya? Porque el músculo liso sí tiene uniones y son las caveolas. Pregunta de examen de admisión: ¿cuáles son los tipos de uniones del músculo liso? Son las caveolas. Listo, entonces volvemos al músculo esquelético. Su contracción es de tipo voluntaria. Fuente de calcio es el retículo sarcoplámico. La velocidad de la contracción es rápida. Sí se somete a fatiga, está inervado por el sistema nervioso de relación y sí pueden realizar tétanos. Con respecto al músculo liso, las fibras son de tipo fusiformes y son mononucleadas. Están en las paredes de las vísceras, vasos sanguíneos. Ojo, tengan cuidado porque una cosa es que la mayor parte de los vasos sanguíneos contienen músculo liso, pero las paredes de las venas pulmonares y de la vena cava superior contienen músculo cardíaco. El iris, músculo liso. El músculo erector del pelo, músculo liso. Contiene nada más un núcleo de tipo central.
No contiene estrías transversales, no sarcómeras, no túbulos T. La contracción es involuntaria. La fuente de calcio es también al igual que el músculo cardíaco, el retículo sarcoplásmico y el líquido extracelular, mientras que la velocidad de contracción es lenta. No hay fatiga, está inervado por el sistema nervioso vegetativo y sí puede realizar tétanos. Entonces ya sabemos cuál es la respuesta a la pregunta número 3. Ahora vamos por la pregunta número 4. Como les dije, la Pedro Ruiz Gallo sí se caracteriza por preguntarte síntomas, enfermedades, patologías más comunes, las características de la patología más comunes, así como los agentes etiológicos. Eso sí es una pregunta o sí están consideradas en su forma de preguntar. Continuando con la pregunta 4, entidad clínica producida por disminución de la masa ósea. Alternativa A, osteomalacia. Alternativa B, osteoartritis. Alternativa C, osteoporosis. Alternativa D, osteomielitis. Alternativa E, raquitismo. Ahora, cuando nos ubicamos en los trastornos del sistema óseo, vamos a ubicar a las siguientes enfermedades. 1, anquilosis. 2, artritis. 3, osteoporosis. 4, osteomielitis. 5, la enfermedad de Payet. 6, el raquitismo. 7, osteomalacia. Como te digo, la Pedro, si bien es cierto, te pregunta las enfermedades, las causas, pero te pregunta cosas muy puntuales acerca de estas enfermedades, lo que los caracteriza. No crean que te va a hacer una pregunta, ¿no? Un nivel recontravanzado, ¿no? Ya cuando estés en la universidad ahí ya te van a hacer preguntas de varios tipos, ¿no? Incluso a nivel molecular te preguntan genes y todo eso. La anquilosis se produce al solarse una articulación. Se ponen muy rígidos y no hay movimiento. Entonces prácticamente se sueldan, o digamos que se vuelve muy rígido por cualquier aspecto, ¿no? Por aspecto genético, inflamación, traumático, etcétera, etcétera, y ya no hay movimiento. La artritis o reumatismo se produce dolores en las articulaciones causadas por infecciones, depósito de ácido úrico, degeneración de las superficies articulares. Osteoporosis, poros, demasiados poros en los huesos, es la disminución de la masa ósea. Entonces lo que nos preguntan es entidad clínica producida por la disminución de la masa ósea. Entonces ya sabemos que es la osteoporosis, pero vamos a terminar de leer las otras enfermedades porque también nos han preguntado. Mayor susceptibilidad a fractura existe en la osteoporosis, obviamente porque el hueso se vuelve un poco más frágil. La osteomielitis es la inflamación, mielitis, itis, inflamación de la médula ósea. Acuérdate, itis, inflamación de la médula ósea. La enfermedad de Pog es la tuberculosis de los huesos, o acá aparece como tuberculosis de la vértebra. Entonces es producida por el bacilo de Koch, pero ya en una fase muy avanzada. O con una persona con una inmunidad muy comprometida, demasiado está inmunocomprometido. El raquitismo existe por la deficiente osificación y la mala formación de los huesos. Esto se debe a la deficiencia del calcio y del fósforo. En la osteomalacia es la desmineralización de los huesos, pérdida de calcio y de fósforo. Ojo, la pérdida es la osteomalacia, la deficiencia es el raquitismo. Asimismo, tienen que saber diferenciar dos términos. Uno, fractura, se habla de la ruptura del hueso, de la solución de la continuidad del hueso, vayan a encontrarlo así. En cambio, la luxación o la dislocación es la salida del hueso de su articulación. Entonces ya tenemos la pregunta 4. Pregunta 5. No constituye sabor básico primario: ácido, dulce, amargo, salado o umami. Como ustedes habrán podido ver, o los que están siguiendo mis videos, hemos visto que han realizado varias preguntas acerca de la lengua, de su estructura y de sus papilas. Igual les estoy trayendo básico, lo fundamental y lo que le van a seguir preguntando. Entonces existen 4 sabores básicos: el sabor dulce, el salado, el ácido y el amargo. El dulce ubicado en la punta de la lengua, en la región anterior. El salado ubicado en la región, digamos que también anterior, pero lateral, anterolateral.
Entonces el dulce es anterior, el salado es anterolateral, el ácido es posterolateral. En los costados igual, en los costados superiores, ¿no? Es posterolateral. El amargo es en la parte posterior de la lengua. Y el sabor umami, que es el sabor de las carnes. Los sabores básicos son dulce, salado, ácido y amargo, mientras que el umami y otros sabores no son los sabores básicos primarios. El umami es el sabor más de las carnes. Entonces ya tenemos la respuesta. La respuesta sería alternativa E, umami. Ahora, ¿qué otras cosas nos han preguntado de la lengua? Nos han preguntado la inervación. 2/3 anteriores de la lengua están inervados por el séptimo par. Si ustedes quieren acordarse, a la lengua, en los 2/3 anteriores, ponen aquí 7, 9 y 10. 7, 9 y 10. 2/3 anteriores lo inerva el nervio facial. El tercio posterior lo inerva el noveno par, que es el glosofaringio. Y la parte ya de la epiglotis, ¿quién lo va a inervar? ¿El nervio vago o el nervio neumogástrico? Pregunta de examen de admisión, han sido los tres. Ahora, también nos han preguntado los tipos de papilas. Existen las papilas caliciformes o circunvaladas, que son en número de 8 a 12, que se localizan en la base o en la raíz de la lengua y forman la B lingual. Poseen abundantes botones gustativos. Están la que constituyen la mayor parte de las papilas de la lengua, que son las papilas filiformes. Se localizan los 2/3 de la lengua, no contienen botones gustativos. Esta es su característica principal, no contienen botones gustativos y son táctiles. Y las papilas fungiformes, que se localizan en la punta de la lengua, a los lados obviamente de la lengua, captan el sabor dulce, salado y ácido. Para el examen de admisión, grábate esta lámina tal cual te lo estoy mostrando. ¿Por qué? Porque actualmente la evidencia científica nos ha demostrado que toda la lengua está inervada de receptores gustativos. No es que ya esté el sabor dulce solamente en la punta, sino que está en toda la lengua. En toda la lengua se va a reconocer los sabores, sino que en mayor o en menor poder de discriminación. Entonces actualmente, como les digo, esta clasificación ya quedó un poco obsoleta. Actualmente ya existe evidencia de que toda la lengua está inervada de botones gustativos que diferencian todos los sabores en mayor o en menor medida. ¿Listo? Pero para el examen de admisión, grábate esto porque aún lo siguen preguntando. Bien, ahí está lo que les estaba comentando, de que el mapa gustativo ahorita de la lengua ya ha cambiado. Ahí está el mapa gustativo de la lengua, se basa en asignar una zona específica para la detección de cada sabor básico. Se trata de un mito muy extendido. En realidad toda la lengua puede detectar esos sabores, aunque hay zonas que pueden ser más sensibles que otras. Esto ya es actualmente, ¿no? Pero para tu examen de admisión sigue aprendiendo lo que yo te he enseñado, porque es lo que te van a seguir preguntando. En la pregunta número 6 nos hacen una interrogante del área de estesiología, es decir, la ciencia que estudia los sentidos. Lente biconvexo que forma la imagen de la retina. Coroides, humor vítreo, cristalino, humor acuoso o iris. Cuando nosotros estamos hablando en el módulo acerca de los medios refringentes, ahí es donde nos dan la respuesta. Entonces, tenemos como medios refringentes a la córnea, al humor acuoso, al cristalino y al humor vítreo. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿por qué es refringente? Refringente es que refracta la luz. Entonces ya tenemos a las 4 estructuras. La córnea es la primera capa del ojo. Creo que vamos a ver si es que tenemos. Ah, claro, ahí está. Por ejemplo, ustedes van a ver acá a la córnea, que es la primera capa refringente con una mayor potencia dioptrópica. Y tenemos también, y ahí va a decir su respuesta, pero vamos poquito a poco, ¿ya? Tenemos a los humores, al humor acuoso, al humor vítreo. El humor acuoso, pregunta de examen de admisión, ¿dónde se forma el humor acuoso? Se forman los procesos ciliares. Está constituido principalmente por agua, sodio, cloro, bicarbonato, aminoácidos. Después de formarse, pasa a la cámara anterior a través de la pupila para luego drenarse. Ojo, pasa a la cámara anterior para luego, a través de la pupila, para luego drenarse. Pregunta de examen de admisión, por el conducto de Schlenk hacia las venas. Conducto que drena el humor acuoso
el conducto de Schlemm, pregunta de examen de admisión. El cristalino ya es el lente biconvexo y elástico, que es la pregunta que es la respuesta a la pregunta. Lente biconvexo que forma la imagen de la retina. ¿Cuál es la respuesta? Es el cristalino, respuesta C. Está conformado por capa proteica, se encuentra entre el iris y el humor vítreo, está fijado al cuerpo ciliar a través de la zónula de zinc, que es la zónula ciliar. Pregunta de examen de admisión. Ligamento o zónula de zinc o ciliar es aquel que fija el cristalino. Su curvatura varía durante la acomodación, es decir, que se aplana o se abomba, dependiendo si la imagen está lejos o está cerca. Se encarga, pregunta de examen de admisión, de separar el globo ocular en compartimento anterior y compartimento posterior. Y está el humor vítreo, que es la sustancia transparente, gelatinosa, ubicada en la cámara vítrea. Está constituido por ácido hialurónico y otros polisacáridos, y la mayor proporción es agua. Favorece el metabolismo y mantiene la presión intraocular. Como pregunta de examen de admisión, esto vino una vez. ¿Cuál es la estructura que se encarga de mantener la presión intraocular? Y la respuesta era humor vítreo. Sino que la controversia de la pregunta era por qué decían estructura. Ya, sin embargo, a veces en anatomía algunas hay que saber, digamos, enfocar, estudiar el contexto en donde se realizó la pregunta. Si ustedes ven, esto también ha sido preguntas de examen de admisión, y esto ya del libro del Tórtora. El ojo normal es aquel ojo que es hemétrope. Ese es el ojo normal. La figura, miren, se forma casi a nivel de la retina. Ahí se forma la imagen. Posteriormente van a ser transmitidos a la parte occipital del cerebro para que pueda traducirse. Existen alteraciones en donde el ojo está más chico y hay situaciones en donde el ojo está un poquito más grande. Cuando el ojo, digamos, se vuelve un poco más grande, el punto focal queda delante de la retina. Mire, por ejemplo, en un ojo que está muy grande, el punto focal está delante de la retina. Por lo tanto, con un lente cóncavo, o sea, con una cavidad, se va a corregir este problema. De la imagen formarse o el punto focal tenerlo demasiado anterior a la retina, este punto focal ya ahora sí va a trasladar o va a interpretar la imagen hacia el punto correcto, ¿no? Hacia un punto focal en la retina. Contrario pasa con el ojo hipermétrope, que digamos es un ojo chico. Entonces en el ojo chico la imagen o el punto focal está atrás de la retina. Por lo tanto tendríamos que ponerle un cristalino convexo, un lente, para traerlo hacia adelante en un punto focal en la retina, ¿vale? Entonces eso es para que también puedan aprender, porque también ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Con qué tipo de lentes se corrigen las miopías? Pues se corrigen con los cóncavos. ¿Y con qué tipo de lentes se corrigen los hipermétropes? Se corrigen con un lente tipo convexo. Entonces el lente biconvexo que forma la imagen de la retina, saben que es el cristalino. Para que puedan recordar también acerca de las cámaras, también ha sido pregunta de examen de admisión. Ahí justamente estoy juntando las diapositivas de donde se han preguntado, de que ya son clases que yo ya he dado. Ustedes tienen que también conocer que existen las cámaras y los compartimentos en el ojo. Incluso con este tipo de esquema pueden desarrollar bastante las preguntas. Tenemos de referencia 4 estructuras: la córnea, el iris, el cristalino y la retina. Entre el iris y la córnea está ubicada la cámara anterior. Entre la iris y el cristalino está ubicada la cámara posterior. Y el humor acuoso, recuerden que va desde posterior hacia la parte anterior. Después de formarse, obviamente dice aquí el humor acuoso, dice después de formarse pasa a la cámara anterior. Ya, entonces va de la cámara posterior hacia la cámara anterior a través de la pupila, o sea que es el huequito del iris. Entre la córnea
y el cristalino está el compartimento o segmento o polo anterior, que contiene todo este segmento, contiene el humor acuoso. Y entre la retina y el cristalino está el segmento, compartimento o polo de tipo posterior, que contiene todo lo que es el humor de tipo vítreo. Entonces eso tienen que tenerlo presente para que ustedes puedan saber, puedan conocer y puedan responder las otras preguntas que te hace la universidad. Vamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 7. Pregunta 7. Pregunta del sistema nervioso. Revisen las cavidades por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Tenemos alternativa A, astrocitos, alternativa B, células satélites, alternativa C, células de Schwann, alternativa D, células ependimarias, alternativa E, oligodendrocitos. En el tejido nervioso, y esta lámina también ya lo he resuelto en anteriores videos, y en el tejido nervioso contiene a las neuroglías y contiene a las neuronas. Esos son sus dos tipos de células. Lo que más a veces nos han preguntado son acerca de las neuroglías. Las neuroglías son también llamadas células gliales, están en una proporción de 10:1 con respecto a las neuronas, y estas se van a dividir en las macroglias, vamos a ponerle A, y en las microglias. La macroglia, van a haber macroglias que estén en el sistema nervioso central y van a haber macroglias que estén en el sistema nervioso de tipo periférico. Las que están en el sistema nervioso central son los astrocitos, los oligodendrocitos y las células ependimarias. Las macroglias que están en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann y las células satélites. Bien, ahora sí vamos a definir cada una de ellas. Las neuroglias también se llaman células gliales, no son excitables, al menos grábatelo así para tu examen de admisión. Su cuerpo celular es pequeño, emergen prolongaciones, son muy ramificadas, no conducen estímulo nervioso y están en proporción de 10:1. Las macroglias son células grandes, se originan en la placa neural, mientras que las microglias son células pequeñas, pocas prolongaciones, derivan del mesodermo, tienen función protectora y defensiva del sistema nervioso. Esa es la microglia, acuérdate bien, pregunta examen de admisión, tiene función protectora y defensiva del sistema nervioso. Las macroglias componentes del sistema nervioso central son los astrocitos, los oligodendrocitos y las células ependimarias, mientras que del sistema nervioso periférico son las células de Schwann y las células satélite. Entonces los astrocitos son también llamadas células aracneiformes, son las más grandes que todas, son de forma estrellada, pregunta examen de admisión, las más grandes. Se localizan en todo el encéfalo y se caracterizan por presentar los pies chupadores o terminales que se dirigen hacia el vaso sanguíneo formando la barrera hematoencefálica. Ayuda a mantener el ambiente químico apropiado para que se generen potenciales de acción neuronales, aportan nutrientes, captan el exceso de neurotransmisores, mantienen el equilibrio adecuado entre el calcio y el potasio, participan en la migración de neuronas, pregunta examen de admisión, y cuando existe una lesión cerebral empiezan a proliferar. El proceso se conoce como la gliosis. Oligodendrocitos, pregunta examen de admisión, son los que fabrican mielina, pero en el sistema nervioso central. Las células ependimarias, que es la respuesta, revisten las cavidades por donde circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Ven cómo vienen preguntas literales del módulo? Entonces, revisen las cavidades por donde circula el líquido cefalorraquídeo, son las células ependimarias. Los componentes del sistema nervioso periférico, las macroglias, están las células de Schwann, llamadas también neurolenocitos, pregunta de examen de admisión, producen mielina, pero en el sistema nervioso periférico, y las células satélites proporcionan la protección, la nutrición y el soporte físico para las neuronas ganglionares, que son propias del sistema nervioso periférico. Entonces acuérdense de toda esta división, de todas estas características que les he nombrado, porque son las que vienen a cada rato, preguntan a cada momento en los exámenes de admisión. Ahora sí, vámonos a la pregunta número 8. Pregunta número 8. Hormona sintetizada por el hipotálamo que favorece la reabsorción de agua en los riñones. Como ustedes saben, ya en el sistema endocrino, nosotros evaluamos, digamos, los diferentes órganos endocrinos. Cuando estudiamos la hipófisis, tiene dos partes. Tiene la adenohipófisis y tiene la neurohipófisis. La adenohipófisis, la anterior, la hipófisis anterior,
y es la que elabora las hormonas, Mientras que la neurohipófisis, esta es la posterior y es la que almacena las hormonas que el hipotálamo le proporciona. A nivel del hipotálamo están, por ejemplo, los núcleos supraópticos y paraventriculares. ¿Se acuerdan ustedes de la nemoteína sapo? ¿Se acuerdan que les dije? Supraópticos elabora la antidiurética y los paraventriculares elaboran la oxitocina. Entonces, ahora sí vamos a hablar ya de la neurohipófisis. Las hormonas almacenadas en la neurohipófisis son la antidiurética y la oxitocina, que son sintetizadas en el hipotálamo y transportadas por las neurofisinas hacia la neurohipófisis, siguiendo las fibras nerviosas de las hipotálamo hipofisiales. Bien, hasta ahí ya todos nos hemos podido ubicar en el contexto. Ahora sí vamos a hablar de la antidiurética. La antidiurética es también llamada vasopresina. Es producida por los núcleos supraópticos del hipotálamo. Ojo, para el examen de admisión es los supraópticos. ¿Por qué? Porque en la vida real tanto los supraópticos como los paraventriculares pueden sintetizar a antidiurética como oxitocina, pero para tu examen de admisión la antidiurética es producida por los núcleos supraópticos. Disminuye la diuresis y aumentando la reabsorción de agua a nivel del túbulo contorneado distal y de los túbulos colectores. Entonces ya sabes cuál es la hormona que es sintetizada por el hipotálamo, su nombre te está diciendo, favorece la reabsorción de agua en los riñones. ¿Cuál es? La antidiurética. Pero vamos a seguir leyendo para ver qué más podemos aprender de la antidiurética. En grandes dosis puede causar contracción de la musculatura lisa arteriolar, y ahí por eso es que se le da el nombre de vasopresina. Aumenta la presión arterial. El aumento de la volemia, volumen sanguíneo, frena la secreción de antidiurética, mientras que la hipovolemia la estimula. La liberación de la antidiurética depende de varios estímulos. Por ejemplo, está la regulación osmótica. La osmolaridad plasmática más o menos debe estar en 290, más o menos 15, algunos libros hablan. Es el principal regulador de la antidiurética. Los osmoreceptores son neuronas hipotalámicas situadas en estrecho contacto con las neuronas productoras de antidiurética y son muy sensibles a la variación de la concentración de los solutos, fundamentalmente el sodio, pero insensibles a otros solutos como la urea y la glucosa. La regulación del volumen circulante y la presión arterial, la disminución del volumen plasmático y o presión arterial estimula la liberación de la antidiurética, ¿no? Alteraciones de la secreción, y ahí viene la pregunta de examen de admisión, nos hacen la diabetes insípida. ¿Cuál es la principal característica? Grandes cantidades diluidas de orina. O sea, el paciente entra en una poliuria hipotónica. Es decir, bueno, el volumen de orina es más de 50 mililitros por kilogramo al día y la osmolaridad urinaria es menos de 300 miliosmoles por kilogramo, cuando falta la liberación de hormona antidiurética. Es decir, existe un cuadro de diabetes insípida central o por la ausencia de respuesta de la riñón ante la antidiurética, que es la diabetes insípida nefrogénica. Bien, ¿qué les puedo decir acerca de esto? Cuando no hay liberación de la antidiurética, se produce una diabetes insípida central. Pero cuando hay liberación, pero el riñón no responde, es decir, no existen suficientes receptores de hormona antidiurética a nivel de los riñones, se produce una diabetes insípida de tipo nefrogénica. Eso deben de recordar ustedes. Por eso es importante hablar de los receptores. La vasopresina, hormona antidiurética, es fundamental para controlar el volumen de agua total del organismo. Su control principal se realiza mediante los hormoreceptores que se activan con osmolaridades superiores a los 280 milimoles por litro y concentraciones de sodio superiores a los 135 miliequivalentes. Aumentan la resolución de agua filtrada mediante la inserción de canales de agua, las aquaporinas de tipo 2 en el túbulo colector medular de las nefronas, permitiendo el paso del agua hacia el intersticio. Entonces ya saben qué hormona es la que te encarga de controlar el volumen del agua total en el organismo, la antidiurética. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 9. Otra vez, pregunta de enfermedades. Trastorno
de la insulina, que aumenta la glucosa en la sangre, hipotiroidismo, enfermedad de Cushing, enfermedad de Addison, hipertiroidismo y diabetes mellitus. ¿Ya? Ustedes saben, ¿no? Trastorno de la insulina, que aumenta la glucosa en la sangre. Cuando está aumentada el azúcar en la sangre, así como dicen vulgarmente, está aumentada en la diabetes mellitus, en el cuadro de diabetes mellitus. Bien, para ubicarnos en el contexto, vamos a ver que en el páncreas endocrino, que está representado por los islotes pancreáticos o los islotes de Langerhans, se encuentran dispersos entre los ácidos pancreáticos, poseen 4 tipos celulares: las células A, alfa, las células B, beta, las células D, delta, y las células F, células PP. ¿Ya? De estas células, la que es más abundante son las células beta, que producen la hormona insulina, la cual es hipoglicemiante, aumenta la síntesis de lípidos y proteínas. Las otras células ya las tenemos que conocer por su importancia en algunas patologías. Las células A o las células alfa producen el glucagón. Esta hormona es hiperglucemiante. Otra hormona hiperglucemiante es la hormona del crecimiento. Otra hormona hiperglucemiante es la epinefrina o la adrenalina. Ya tengan en cuenta esas hormonas hiperglicemiantes. Aumentan la degradación de lípidos y de proteínas. Mientras que esto aumenta la degradación, las células beta aumentan la síntesis de lípidos. Las células delta producen la somatostatina, cuya función es inhibir la insulina y el glucagón. ¿Ya? O sea, las células delta controlan a las alfa y a las beta. Y las células F producen el polipéptido pancreático humano. Su función no es establecida aún, ¿no? Ahora, la entidad clínica que deben de grabarse es la diabetes mellitus. Enfermedad producida por la ausencia, tipo 1, disminución, falta de la respuesta a la insulina, tipo 2, que se caracteriza por la hiperglucemia, aumento de azúcar en la sangre, glucosuria, glucosa en la orina, poliuria, excesiva orina, polidiccia, sed excesiva y polifagia, ingesta excesiva de alimentos. Entonces recuerden bien, hay polifagia, polidiccia, poliuria, ya. Hasta incluso hay, ¿no? Las 5P, ¿no? Pérdida de peso, polifagia, ya, poliuria. Ya, entonces acuérdense bien de esas características, que es normal lo que te preguntan cosas básicas, no te van a preguntar otras más complejas. Igual, ¿no? Eso es del libro del Tórtora. Están las hormonas y sus fuentes. Por ejemplo, acá está la hormona de la insulina, la principal, la que podemos, digamos, notar acá, ver nosotros. Tenemos a la insulina, a ver, ya producida por las células beta. ¿Quién la inhibe? La somatostatina, acuérdate, la D es la que las inhibe, ¿ya? Acción principal: disminuye el nivel de glucosa sanguínea, acelerando el transporte de glucosa hacia las células. ¿Se acuerdan ustedes cuando decían que la insulina era la llavecita que permitía la glucosa entrar a las células? Ya, esa es la insulina. A través de los procesos de gluconeogénesis, disminuyendo la glucogenólisis y la glucogenogénesis. Ahora, también aumenta la lipogénesis y estimula la síntesis de proteínas. Ahora sí, vamos a la siguiente pregunta. Dice: la membrana serosa llamada peritoneo, ¿qué tipo de cavidad tapiza? Alternativa A: craneal, abdominal, dorsal, pélvica o torácica. Para esta situación ya hemos mostrado esta lámina. Esta lámina es del libro de Tórtora. Y vemos que hay diferentes cavidades en el cuerpo humano. Una cavidad, digamos, es un hueco que contiene algo. Hay cavidades a nivel de la cabeza, del tórax y del abdomen y la pelvis. Entonces, la cavidad craneal, ¿quién la forma? Los huesos craneales, y van a proteger al encéfalo. El conducto vertebral está formado por todas las vértebras que conforman la columna vertebral. Contiene y protege a la médula espinal y a los nervios espinales. En la cavidad torácica se encuentra la cavidad pleural, la cavidad pericárdica y la cavidad mediastínica. La cavidad pleural, ¿a quiénes contiene? A los pulmones. ¿Y cuál es la membrana de esa cavidad? Es la pleura. La cavidad pericárdica, es decir, donde está el corazón, esta es la que rodea el corazón, y la membrana serosa es el pericardio, la que rodea prácticamente el corazón. Ustedes saben de que hay un pericardio seroso y hay un pericardio visceral. El pericardio seroso es aquel
que rodea directamente al órgano, y el pericardio visceral es aquel que está en contacto con los pulmones, ¿no? Ahora, en el mediastino, ya esta es la porción central. Este espacio no es la porción central de la cavidad torácica, es entre los pulmones, se extiende desde el esternón a la columna vertebral y desde la primera costilla hasta el diafragma. Contiene el corazón, timo, esófago, tráquea, vasos sanguíneos grandes, ¿ya? Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta. Cavidad pleural contiene a los pulmones envueltos en la pleura. Cavidad pericárdica contiene el corazón envuelto en el pericardio. Mediastino prácticamente es el que incluso engloba toda la cavidad pericárdica. La cavidad abdominopélvica se subdivide en la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. En la cavidad abdominal existe una membrana que se llama el peritoneo, y esa es membrana de tipo serosa que va a proteger, a envolver al estómago, al vaso, al hígado, vesícula biliar, que es lo que ustedes están viendo de verde en el dibujo, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. En la cavidad pélvica pues contiene la vejiga, no contiene, digamos, algún tipo de membrana representativa. Sin embargo, la cavidad abdominal sí contiene al peritoneo. Perdón, a la membrana peritoneo. Entonces, la membrana peritoneo es la que tapiza la cavidad abdominal. Respuesta B. Esto ya también ustedes lo pueden ver en el libro de la PRE. ¿Cuáles son las regiones? ¿No? Existe una región axial. Acuérdate, el axis, el eje, que está conformado por la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen y la pelvis. Y esta es la región apendicular, o sea, lo que sobra, es decir, los miembros, tanto superiores como los inferiores. Entonces está el miembro superior y el miembro inferior. En la cavidad, existen cavidades que son cavidades dorsales y existen cavidades que son cavidades ventrales. ¿Ya? Entonces la cavidad dorsal tienes a la cavidad craneal y la cavidad vertebral. En la cavidad ventral del vientre está en la cavidad torácica, esto que contiene la cavidad mediastínica, la cavidad pleural y la cavidad pericárdica. ¿Ya? Y el músculo diafragma lo separa de las cavidades de tipo abdominal, separa, mejor dicho, a las cavidades torácicas de las cavidades abdominales. Entonces eso deben de ustedes ya de recordar. Entonces las membranas, como les dije, acá está la membrana serosa que reviste el corazón, se denomina pericardio. La que recubre los pulmones se denomina pleura, y la que tapiza la cavidad abdominal se denomina peritoneo. Entonces igualito tienen la respuesta, ¿ya? Pregunta número 11. La fusión del conducto cístico con el conducto hepático origina A. El conducto colédoco, B. El conducto de Santorini, C. La ampolla de Vater, C. El conducto de Wirsung o E. El esfínter de Oddi. Tanto conducto que están hablando y algunos no saben dónde se origina. Bien, le voy a presentar a la vesícula biliar. En la vesícula biliar resulta que el hígado es el que elabora la bilis, la cual va a emulsificar las grasas en el estómago, y la vesícula biliar la almacena. Es esa bolsita que tenemos por debajo del hígado que va a almacenar la bilis, y dependiendo de las comidas, de la cantidad de grasa que podamos añadir en esta vesícula, se va a constreñir, va a expulsar la bilis que tiene almacenada para su emulsificación. Entonces existe también un montón de conductos que se encuentran en esta vesícula. Como le dije, mire, está debajo del hígado, es la vesícula biliar. Vamos a leer qué nos dice el módulo. Receptáculo membranoso que almacena y concentra la bilis. La bilis es un líquido de color amarillo, pardo, con débil reacción alcalina, sabor amargo, compuesto a los compuestos agua, sales biliares y pigmentos como la bilirrubina. Provienen de la destrucción de glóbulos rojos, colesterol, etc. y se produce casi 700 a 1200 o 1 litro 200 al día. Pregunta de examen de admisión es así. Su conducto excretor se denomina el conducto cístico, conducto excretor, el cual al fusionarse con el conducto hepático origina el conducto colédoco, y prácticamente va a terminar en el esfínter de Oddi. Las funciones de la bilis son: amortigua la acidez del quimo, impide la putrefacción, emulsiona las grasas y limpieza del intestino. Ahora ya tenemos la respuesta, pero le vamos a ejemplificar. Tienes acá ya la vesícula biliar. La vesícula biliar, su conducto excretor es el conducto cístico de la vesícula. Entonces por acá viene el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Ambos dos se fusionan y forman el conducto hepático
común. Cuando el conducto hepático común y el conducto cístico se unen, forman el conducto colédoco y este finalmente va a terminar en el duodeno, en el esfínter de Oddi, y van a formar, ¿no?, la ampolla de Vater. Entonces, el esfínter, ustedes saben de qué es esfínter, para que se lo puedan grabar de una manera muy didáctica, es un músculo en forma de una dona, es un músculo en forma redondeado, ese es un esfínter, un músculo circular. Entonces, la fusión del conducto cístico con el conducto hepático origina el conducto colédoco. Respuesta a la pregunta número 11. Ahora sí vamos con la pregunta número 12. Cada molécula de hemoglobina se combina con una molécula de O2, 5 moléculas de oxígeno, 3 moléculas de oxígeno, 4 moléculas de oxígeno o 2 moléculas de oxígeno. Para esta respuesta he traído varias láminas en donde ustedes van a poder ver a la hemoglobina. Ustedes saben de que la hemoglobina es la que se encarga de transportar el oxígeno o el dióxido de carbono en la sangre para nutrirla o para limpiarla, ¿no? Para nutrirla transporta el oxígeno y para limpiarla transporta el CO2. La hemoglobina contiene principalmente hierro y por eso que nuestra sangre es roja. En las plantas, digamos que el núcleo, ¿no?, digamos por así decirlo, de su hemoglobina está formado por magnesio. Pregunta de examen de admisión. Lo que la clorofila es, digamos, un análogo a la hemoglobina. Mientras que la clorofila contiene magnesio, la hemoglobina contiene hierro. Entonces, la hemoglobina contiene 4 moléculas de globina, 4 moléculas del grupo EN. Ustedes van a ver de que la hemoglobina contiene un grupo proteico y un grupo prostático. El grupo proteico está formado por 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa y 2 beta. Cada una se une a un hierro. ¿Ya? Y prácticamente el grupo proteico forma lo que es la globina, el grupo o la proteína en sí. Mientras que el grupo prostático contiene 4 porfirinas más el hierro ferroso y este forma el grupo EN. ¿Ya? Entonces el grupo EN más la globina forma la hemoglobina. La oxihemoglobina, ya específica o bioquímicamente estricta, ya, la hemoglobina tiene espacio para ligarse con 4 grupos de oxígeno, formando la oxihemoglobina. Entonces, ya tenemos la respuesta. Cada molécula de hemoglobina se combina con 4 moléculas de oxígeno. Bien, ahora pregunta 13. Impide que los alvéolos se colapsen durante la expiración. Alternativa: membrana basal del endotelio capilar. B, células celulares tipo 2, C, células celulares tipo 1, D, membrana basal del epitelio alveolar y E, surfactante. Nosotros tenemos que grabarnos principalmente a veces los 3 tipos celulares que a veces más preguntan en cuanto a los pulmones: los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2 y los macrófagos. Ahora, ¿qué vamos a revisar del sistema pulmonar en esta ocasión? Bueno, los pulmones. ¿Qué son los pulmones? Son masas esponjosas de color rojizo. Bueno, el color en realidad va variando porque en la niñez el color es rosado. Ya estando adulto, los pulmones toman un color negruzco y ya estando ancianos toman un color aplomado. Están situados a ambos lados del corazón. El derecho tiene 3 partes o lóbulos, pregunta examen de admisión, mientras que el izquierdo tiene 2 partes. Entonces, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y tiene 2 cisuras. El pulmón izquierdo tiene 2 partes y una cisura. Poseen 3 caras: la cara externa o costal, la cara interna o mediastínica y la cara inferior o diafragmática, ¿no?, la que está en contacto con el diafragma. La pleura es una membrana que envuelve a los pulmones, tiene doble pared, está formada por la hoja visceral, como le digo, la que está en contacto con los pulmones en sí, y con la hoja parietal, digamos, la que está en contacto con la caja torácica o con la parrilla costal. Los alvéolos pulmonares son pequeños sacos, muy bien, cuya pared está formada por las siguientes células. La pared alveolar se compone de líquido de revestimiento epitelial, eso sí es importante, la pared alveolar contiene líquido de revestimiento epitelial, el epitelio alveolar, membrana basal alveolar, intersticio, membrana basal capilar y endotelio capilar. Te lo preguntan en ese orden. Ya,
El epitelio alveolar es de tipo plano, es escamoso y presenta varios tipos de células. Entre ellos están los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2 o los granulosos, que son células cuboideas. Los neumocitos tipo 1 no son capaces de reproducirse, mientras que los neumocitos tipo 2 son los encargados del surfactante, que esto es la sustancia que evita que los alvéolos se colapsen al momento de la expiración. ¿No vieron que ocurre un cambio de presión? La presión inspiratoria torácica tiene que ser menor que la ambiental para que podamos nosotros inspirar. Y en la expiración, la presión torácica tiene que ser mayor que la presión atmosférica para poder eliminar, en este caso, el dióxido de carbono. Entonces, sumergidos, bueno, también estos en el surfactante están los macrófagos, capacidad fagocitaria. Y otra pregunta de examen de admisión ha sido que los alvéolos se comunican entre sí a través de los poros de Kohn. Los fosfolípidos, aparte que integran el surfactante, son el dipalmitoilcolina y la dipalmitoil-lecitina, pero el que es más abundante es el dipalmitoil-lecitina. Ya los fosfolípidos producen una disminución en la tensión superficial, por lo que dice que el surfactante es tensioactivo. Entonces la respuesta sería las células alveolares o los neumocitos tipo 2. Estos son los que impiden que los alvéolos colapsen durante la expiración o la expiración. La pregunta 14. El volumen del filtrado glomerular por minuto en el adulto. Como le dije, esto puede variar, ¿no? Pero para situaciones de exámenes de admisión, ustedes tienen que grabarse muchas veces cantidades fijas. Por ejemplo, nosotros tenemos ahí una nefrona. Tenemos acá la nefrona. La nefrona contiene lo que es el corpúsculo renal, el túbulo contorneado proximal, el número 2. El número 3 es el asa de Henle con una asa gruesa, una asa delgada. Hasta la asa delgada, continúa con la asa gruesa. Tenemos el túbulo contorneado distal y tenemos a los tubos colectores. Ojo que para el examen de admisión de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, los túbulos colectores no forman parte del nefrón. Y hay túbulos colectores de primer orden y hay túbulos colectores de segundo orden. Los de segundo orden son conocidos como los túbulos de Bellini. Para responder la pregunta, tenemos que nosotros conocer cuál es la formación o cómo es el origen para que se forme el proceso de la orina. Y se va a formar a través de la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Ahí tienen los tres procesos. En la filtración glomerular, las materias obviamente no presentadas en la sangre van a excepción, ¿no?, de los elementos formes y la mayor parte de proteínas. Esto nos tiene que pasar. El índice de filtración glomerular o la tasa de filtración glomerular al día es que nuestros riñones van a filtrar 180 litros al día. Y así esto lo convierten, digamos, a minuto. El volumen de filtrado glomerular es 125 centímetros cúbicos o mililitros, por lo cual saldríamos ya la respuesta: 125 mililitros, la alternativa B. Este filtrado no tiene proteínas y no tiene elementos celulares. Ahora, existe una fórmula, la presión efectiva de filtrado. También ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es la fórmula? La presión efectiva de filtrado es igual a la presión hidrostática glomerular, que en este caso puede ser 60 miligramos de mercurio, menos la suma de la presión hidrostática capsular menos la presión oncótica o coloidosmótica, que suman 18 más 32,50, 60 menos 50, 10 mililitros de mercurio, la presión efectiva de filtrado. En la reabsorción tubular, ustedes saben de que este tipo de reabsorción se realiza a nivel de las estructuras de la nefrona. En el túbulo contorneado proximal, pregunta examen de admisión, aquí se reabsorbe el 100% de glucosa y de aminoácidos. Se reabsorbe el 65% de agua, 65% de sodio, 50% de potasio, todo. Pero lo que yo les he explicado venía en la pregunta examen de admisión. En la asa de Henle se reabsorbe 15% de agua, se reabsorbe la urea, ¿no? En el túbulo contorneado distal se reabsorbe 10% de agua, también sodio, potasio, cloro, bicarbonato. La aldosterona actúa a nivel de este segmento, el túbulo contorneado distal. Pregunta examen de admisión. Y
En el túbulo colector actúa la hormona antidiurética. Ojo, en el contorneado distal actúa la aldosterona, mientras que en el colector actúa la antidiurética. Y en la secreción tubular, este proceso adiciona materiales de desecho como potasio, hidrógeno, creatinina, amoníaco y algunos medicamentos, ¿no? Que se van a excretar por la orina, es decir, que tiene metabolismo renal. La secreción tubular ayuda a controlar el pH de la sangre, ¿ya? Entonces, el túbulo contorneado proximal aporta del 10 al 15% de la secreción, el ACGL del 25 al 20% y el túbulo contorneado distal del 60 al 65%, mientras que el túbulo colector solamente un 5% aporta en la secreción tubular. Entonces, ya hemos respondido y ya saben más o menos cómo se forma la orina. La última pregunta es una pregunta de muy buen nivel. Componente que hace líquido el semen después de una eyaculación. Alternativa A, prostaglandinas. Alternativa B, antígeno prostático específico. Alternativa C, plasmina. Alternativa D, fibrinógeno. Alternativa D, fructosa. Es una pregunta sacada literalmente del Tórtora. Es muy buena, muy buen nivel. Y vamos a hablar un poquito del semen. El semen es la mezcla del espermatozoide y del líquido seminal. Está formado obviamente por varias secreciones que van desde los túbulos seminíferos, vesículas seminales, próstata y glándulas bulbourethales. Pregunta examen de emisión. El volumen generalmente va desde los 2.5 hasta los 5 mililitros y contienen entre 50 a 150 millones de espermatozoides. Cuando el volumen está por debajo de los 20 millones, considera que el varón es infértil. Es necesario que haya un número obviamente no muy grande de espermatozoides para que la fecundación sea muy exitosa. El semen tiene un pH ligeramente alcalino. Las secreciones prostáticas le dan al semen una apariencia lechosa. Es la próstata la que le da esa apariencia lechosa. Y las glándulas bulboureterales le dan la consistencia pegajosa. Miren, el líquido seminal provee a los espermatozoides de un medio de transporte, nutrientes y protección del medio ácido hostil que presenta la uretra masculina y la vagina femenina. Ya, el que protege obviamente a los espermatozoides es el líquido seminal. Líquido seminal es el que protege a los espermatozoides. Una vez eyaculado, el semen se coagula a los 5 minutos y luego otra vez se vuelve líquido. ¿Ya? El proceso de la coagulación del semen no se conoce, pero es diferente a la coagulación sanguínea, no se conoce aún bien. En los siguientes 5 minutos se coagula, en los siguientes 5 minutos debido a la presencia de proteínas, bla bla bla. Y luego de 10 a 20 minutos se vuelve otra vez líquido. ¿Ya? Y por la acción de proteínas como el antígeno prostático específico y otras enzimas proteolíticas. Entonces ya saben muy bien por qué es que se coagula y luego se vuelve líquido. Después de pasar por el útero y la cavidad uterina, los espermatozoides son afectados por las secreciones de la cavidad uterina en un proceso denominado capacitación, ¿ya? Y la presencia, obviamente, de sangre en el semen se llama hemospermia. En la mayoría de casos, ¿no? Se debe a la inflamación de los vasos sanguíneos, ¿no? Algunas infecciones y ya se les efectuará luego su tratamiento por la etiología específica. Esta pregunta ya ustedes pueden ver, ¿no? El componente que hace el líquido del semen después de una eyaculación. ¿Cuál es la respuesta? El antígeno prostático específico. Los componentes del semen humano pueden ver en esta lámina que su color es blanco palescente, su olor es parecido al de la lejía, en volumen promedio de 2,5 a 5 mililitros, a 3 o a 5. Los componentes van a venir de la vesícula seminal, de la próstata, como ustedes ven, y por ejemplo todos estos componentes le va a aportar el 60% del volumen. Se le aporta la vesícula seminal, contiene fructosa, fosforilcolina, egotioneína, ácido ascórbico, flavinas, prostaglandinas. De la próstata contiene espermina, ácido cítrico, colesterol, fosfolípido, fibrinolicina, fibrinogenasa, zinc, fosfatasa ácido. Amortiguadores tiene el fosfato, bicarbonato y hialuronidasa. Bien, ahora con respecto al antígeno prostático específico, también nos sirve para detectar precozmente el cáncer de próstata. ¿Ya? Ya que obviamente en el 65% de los casos puede estar elevado. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y su punto de corte es 4 nanogramos por mililitro.
litro. Entonces eso al menos tienen que tenerlo en cuenta. Bien, a esto hemos terminado con la resolución de esta ronda de preguntas del examen de exonerados o el examen extraordinario, el último que se realizó en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo previo al primer examen extraordinario después de licenciarse, que se va a realizar el 27 de agosto. Espero que les pueda ayudar en sus resoluciones y ahí les muestro la bibliografía de donde hemos sacado la resolución de las preguntas. Recuerden que si quieren que les envíen los links, los manuales de la Pedro Ruiz Gallo, pueden ustedes escribirme al correo de aprendoconfares @gmail.com. El correo es aprendoconfares@gmail.com y desde ahí les estaré remitiendo a ustedes los materiales correspondientes para que ustedes puedan estudiar y puedan ingresar a la universidad. Espero que les vaya muy bien en todo. Se despide de ustedes su amigo Martín Caicedo. Hasta una próxima oportunidad. Espero les sirva todos estos aportes que les estamos dando a ustedes para que puedan ingresar más rápido. Bien chicos, hasta una próxima oportunidad. Muchas bendiciones a todos.